Ahora ya está servido, Yo me he visto así. O sea, tú no veías a tu mamá desde los 10 años. Pero tú Sí, tienes un carácter desde antes. re duro, La ¿no? primera vez que me vi de la casa tenía 8 años. La primera vez que desde toda revolucionaria, empaqué y ya me tuvo que convencer de que no me fuera. ¿A los 8 años? Sí, bueno, entonces Pero que ibas a hacer a los 8 Es una años. historia de Cunipeña, o sea, No, pero estaba completamente decidida, no ¿A sabía, dónde iba? no sabía que iba a ir ¿A regañar a quién? En todo caso, yo le decía a mi mamá que ella se veía ridícula y yo le decía eso a mí yo me he visto así y me decía, pues usted, ¿por qué no quiere? Me decía Alejandro, en unos años usted se va a dar cuenta que perdió los mejores años de su vida, porque usted es una amargada, usted parece una viejita. No, señores, ya está servido. ¿Cómo hago yo, Jason? Nano, muy buenas noches. Qué placer volverlo a tener en esta mesa. Así que no. Casi que no, qué despegue tan duro, marico. Que Hasta que usted no le traje Blue Racer, no pudo venir a grabar, qué tristeza. tenía que convencerme con Naco, pero bueno. No, pero bien, casi que no podemos retomar de nuevo con las grabaciones, pero gracias a Dios estamos muy bien acompañados. Bien acompañados, hoy nos acompañan 2 niñas, Bendecidos. afortunadamente, y el muchacho que también nos Sí, acompaña. bendecita. Bueno, son bendecidos. Juli, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Cómo vas, Juli? ¿Qué te Bien. cuentas? Bien. ¿Qué tal el paseo? Muy duro llegar acá, Casi no llego, pero afortunadamente llegué. pero llegué. Eso es lo Llegué. importante. Atrancas y moches, pero llegué. Qué bueno, Juli, que nos está acompañando. ¿Con ganas de qué? ¿De ponernos problema también? No, pasarlo más bien bien. Ay, Chévere, rico, divertirnos. También nos acompaña Luis. Sí, Luis está asustado, marico. No sé. Tengo bien. Se le entró así como que. ¿Qué más, viejo? Bien, excelente. Nada, pues venir aquí a acompañarlos y pues a sacar dudas y pues es bueno tener los puntos de vista de las personas porque le ayudan a uno a enseñarles más la cuestión de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Preparamos duro. sí, viene dispuesto a todo. Ganas de no vacunar. Y por último, ese comentario fue para la entrada para Nada, ¿cómo vas? Hola, bien. Bien. Muchas gracias por la invitación, por fin, ¿no? Después de Casi más no. de un mes. Oiga, qué roga era traer esa Más muchacha. ¿Qué es esa muchacha? Ay, Si ustedes dicen que ustedes vienen desde lejos, esa muchacha viene desde Huasca. Huasca, sí. Guastas del Cabeceros. Eso es más allá. Eso no es lo Después de los cerros, No, sí. Usted Allá. pasó por acá, mira. Claro, es que un hogar allá. Bueno, entonces, muchachos, entrando en materia, hablar de religión, pues digamos que estamos acá porque cada uno tiene un punto de vista muy diferente. Todos tuvimos una crianza básica, inculcada, forzada, yo diría, que en la gran mayoría todos nos fuerzan de una u otra manera, y en el camino nos vamos acomodando a lo que más nos llama la atención, digo yo. Entonces, Juli, ¿bajo qué crianza te educaron? Pues digamos que mi familia es muy católica. Yo sí soy de los que van muy seguida a la iglesia, todo el tema de... Sí, o sea, Diosito, no sé qué. Pues en mi caso, lo que les digo, yo soy católica, yo creo en Dios, en todos los santos, pero pues yo no predico, o sea, yo no soy de las que me la paso cada 8 días metida en una iglesia porque pues yo siento que eso no tiene sentido. Eres más aferrada hacia tener una creencia en Dios. Exactamente, que yo una creo en religión. Dios, yo creo en Dios, pues solamente creo en ciertos santos en los que uno a veces se encomienda, le pide cosas, pero hasta ahí, y siento que allá alguien me escuchará y me dirá, sí, esta es una loada esto. Digamos que yo siento que el tema es que la juventud de hoy en día, pues me sentí bien. Los pelados de hoy en día, los pelados realmente han tomado esa decisión de ir madurando un poco más rápido, o sea, de ir tomando ese tipo de decisiones, porque si lo trasladamos a mi generación, a nosotros nos inculcaron y yo creo que hasta pasamos la adolescencia siendo con las mismas normas y leyes que te monta tu familia, ¿sí? Pero hoy en día los pelados como que y se han alejado muchísimo del tema de la religión y de la iglesia. Alejandro, ¿y tú? ¿Tú has pasado? Yo nací en una familia católica, entonces
fui bautizada como católica, porque ¿Quién nos nadie, preguntó? nadie me preguntó si quería ser católica o no. Creo que sí. Tuve la oportunidad de decirle al padre que yo ya me había bañado y que no me mojara porque yo ya me había bañado. ¿A qué edad? Me había bautizado como de 2 años. Como a los 21. Y él, claro, él empezó a ponerme agua y yo ya me bañé. Dios mío, que no es Se creyeron agua porque hasta donde se lo bautizaban a uno cuando era bebé. No, me bautizaron, yo ya hablaba, como de 2 años, yo ya hablaba. Claro que yo aprendí a hablar antes que a caminar, entonces pudo haber Se sido nota, bailar. se nota. Ya pelear, primeramente. Yo creo que el padre ese día, pues, me ocupaba. Entonces esa fue mi primera, creo que, cercanía con la religión, fue que él me mojó y ya yo me disgusté porque ya me había bañado y Wow. me estaba mojando. Yo iba mucho a la iglesia de pequeña porque yo era la que sentía como esa Católica, obligación. ¿no? Sí, yo iba sola. Mi mamá me llevaba de tipo, no sé, 9 años. Entonces yo iba a la iglesia y todo como súper juiciosa, me Sí, sabía pero todas las... muy loco, o sea, usted nació con problemas desde chiquita. A los 9 años no piensa en ir a la iglesia. No, sí, eso sí No, pero está no clarísimo. conozco sitios, conozco Está pedazos. clarísimo. Entonces mi mamá era muy del tipo, muy de fiesta, muy de rumba, muy de esas cosas y pues ella, iglesia y eso no, mi papá tampoco, luego con mi padrastro pues él tampoco, pero yo iba todos los domingos a la iglesia, más o menos a los 9 años, más chiquita pues tampoco. A los 10 empecé a prepararme para hacer la primera comunión, entonces ahora era más estricta, era tan estricta que yo iba a la iglesia con la Biblia abajo de mi brazo. Con esa rojita, Dios habla hoy. Dios habla hoy. De hecho, mi mamá me decía, porque, bueno, me falta un poco del tema. Mi mamá, me pasaba con mi mamá que yo estaba en el salón de clase y todos mis compañeritos se asomaban a la ventana y empezaban a chiflar y echar piropos y yo me asomaba y era mi mamá que iba pasando. ¿Me regalas el Instagram? No, me pasaba eso. Él lo compra, nada conoce a mi mamá. Sí. Soy un testigo. ¿no? Sí. Entonces, claro, desde muy pequeña, eso era cuando yo tenía 9 años, precisamente estaba como en cuarto de primaria, que mi salón quedaba por allá arriba, y todos en la ventana, y la profesora hablaba, y nos asomábamos, y era mi mamá. Adiós, ay, no, era terrible. Entonces, desde muy pequeña, esos conflictos con ella, por cómo se vestía, porque andaba en minifalda, una cosa, la otra, y para mí eso era terrible. Y mi mamá se peinaba con colitas como si fuera una niña, y yo le decía, yo le decía que se veía ridícula, y yo le decía, mamá, O sea, eso pero ni digamos yo. que sentías pena. Sí, me daba pena. Y mis compañeritos de 9 años me mandaban saludos a mi mamá y yo, pero a mí me gusta usted. Dígame a mí. Esa era la rabia. Dígame. Entonces ese fue un conflicto y mi mamá me decía, pues usted no, yo le decía, es que eso ni yo me peino así, yo me he visto así. O sea, tú Ah, no veías usted a tu no- mamá desde los 10 años. Pero tú Sí, tienes un carácter desde antes. duro, La ¿no? primera vez que me vi de la casa tenía 8 años. La primera vez que la mujer desde toda revolucionaria, empaqué y ya me tuvo que convencer de que no me fuera. A los 8 A años. los 8 años. Sí, bueno, entonces Qué rabona, Pero que ibas a hacer a los Es 8 una años. historia de Conipella, o sea, No, pero estaba completamente decidida, no ¿A sabía dónde iba? que iba a ir. ¿A regañar a quién? En todo caso, yo le decía a mi mamá que ella se veía ridícula y yo le decía eso ni yo me he visto así y me decía, pues usted, ¿por qué no quiere? Me decía, Alejandro, en unos años usted se va a dar cuenta que perdió los mejores años de su vida, porque usted es una amargada, usted parece una viejita. No estamos famosos. Listo, entonces, bueno, para mí en ese momento eso fue un regalo que ellos llegaran a nuestra vida, pero yo tenía 10 años, a los 10 años yo lo único que quería era que mi familia fuera feliz, tranquila, que no hubieran más peleas, que mi padrastro caminara, que se acabara las enfermedades, todo lo malo que teníamos, pero no estaba pensando en nada más porque no, pues no estaba viendo como alrededor. Ya fui creciendo, me hice adolescente y ya quería otras cosas, y pues los testigos de Jehová son muy estrictos en sus creencias. Entonces, por ejemplo, si tú vas a tener novio, es para casarte, o sea, tú no vas a tener el novio como mi relación actual de 3 años, que ahí y 3 años y yo no sé cuánto más vamos a durar de novios, no, allá es Un saludo a Al motorratón NS200. no, allá es comprometió. 6 meses, máximo 1 año, es decir, si al año tú no te has casado, ellos empiezan a 6 meses de decirte noviazgo. ¿Máximo 6 un año? meses, máximo 1 año, porque es que es para casarte. O sea, ¿Pero la eso es por finalidad, contrato o qué? no, la finalidad Prestación de servicios. la finalidad del noviazgo en los testigos de Jehová es casarse.
Eso no es para pasarla rico, es para casarse, es porque estás buscando la persona Uy, con la que ¿cómo? quieres compartir tu Muy vida. duro, parce. Entonces tú llevas un año y ya te empiezan a decir, venga, ¿ustedes qué? ¿Qué va a hacer de la vida? Si no se van a casar, entonces hasta ahí llegó. Y en Agnóstico. en ese tiempo tú no has tenido relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio es adulterio, es fornicación. No es fornicación, adulterio es cuando ya están casados y fuera del matrimonio entonces es fornicación, entonces no puedes tener relaciones. Y Yo, entonces, o sea, ¿qué sentido tiene pues la nunca, vida? en realidad nunca tuve un novio siendo testigo de Jehová. Porque a punta de piquitos. Nunca tuve no, un novio la siendo testigo de chimba. Jehová, entonces no sé si alcanza, si pueden darse besos, creo que ni eso, o sea, no sé hasta qué punto pueden Se llegar. podían dar toques por Facebook. El tema es tan estricto que les recomiendan, cuando son novios, les recomiendan a la pareja que no vayan, por ejemplo, a estar solos. O sea, que, ay, es que me invitó a la Evite casa. la tentación. Exacto, para evitar las tentaciones. Entonces, claro, todo eso, entonces, claro, ya a esa edad yo empecé a No, sentir pero que me muy gustaban heavy. otras El personas. cambio hormonal. Exacto. Claro, no, La como la voy carne a es culiar ahí de- frente de Y en mi todos. congregación no carne habían de- jóvenes, en mi congregación no habían jóvenes. El único joven que había se había se había salido, eso tiene un nombre. Había firmado una carta diciendo que ya no quería ser testigo de Jehová. El único que había que a mí me gustaba y con el que llegué a tener una no. conexión fuerte. El resto eran chiquitos. Envíemelo O sea, un yo era la mensaje. más grande. Envíamele un mensaje. Un quizás saludo a nos cómo se puede- llamaba ese fulano. Solo Dios, Fabián Uy, Rosso. pero tiene presente y eso fue hace 30 años. Sí, sí. Ay, Fernando. No. La marcó. Sí, lo tengo, obvio lo Ese tengo man no presente fue porque presidente de Colombia. y de hecho ahorita está por allá en Europa y está casado y de todo. Y feliz y sin mí. No, pero en esa época a mí no me gustaba porque como yo no pensaba en Sí, no ese tenías tema. esa- Pero pues ya después yo decía, venga, sí, de pronto sí, hubiera sido algo con él, pero era el único y se salió y el resto eran chiquitos, entonces ya empezó a gustarme gente que era del mundo, como lo llaman los testigos de Jehová. Todo el que no es testigo de Jehová es una persona del mundo y la idea es que nosotros, que los testigos de Jehová no estén muy relacionados con la gente del mundo para uno no contaminarse, para uno no caer en la Eso tentación. cataloga como una secta, ¿no? Es catalogado Sí, como una secta, en realidad es una Sí, religión, pero en realmente realidad es una todas las religión. religiones son una secta. Sí, las tres únicas religiones que se consideran religiones son el islamismo, el judaísmo, el cristianismo. Son las tres religiones pilares. De esas se derivan todas las demás y por eso a las demás les dicen sectas. Sí, claro. Entonces, ¿Y entonces ahorita en qué vas después de bueno, 20 años de entonces por sufrimiento? eso, como yo sentía que no podía seguir en eso, porque mis amigas me estaban invitando a salir, empecé a salir, Cambiaste el ya mundo. empecé a darme besos con un chico, ese chico empezó a gustarme mucho y yo me daba el pico con él y al otro día salía el sábado a predicar cosas que yo no estaba cumpliendo, entonces empecé a sentirme muy mal conmigo mismo y allá pasa lo de la religión católica que tú vas y te confiesas, entonces yo fui, me confesé, me censuraron porque pues estaba haciendo algo que no era y eso dio pie para que yo fuera alejándome hasta que tomé la decisión de que no podía seguir porque aunque yo sabía que era como la religión que yo sabía que cambiaba mi vida, que me iba a permitir estar limpia, que me iba a permitir no mezclarme con el mundo y todas esas cosas, yo sentía que no podía, que yo no era Ya no capaz de estabas, cumplirlo, ya no yo no estabas. podía. Yo, Y decidí salirme y me toca salí. algo que le escucharon, yo tampoco sabía de que que los testigos de Jehová se confiesan como tal. Ujú. En los cristianos no hay confesión tampoco, ¿cierto? No, pues es que lo que pasa es que la religión cristiana va mucho a la Biblia, ¿sí? Es el evangélico, ¿sí? Nosotros, Esa hablo diferencia. por todos, ¿no? Bueno, por todos los verdaderos cristianos, porque hay muchas personas que se llaman cristianas y no lo son, ¿sí? En el verdadero cristianismo, digámoslo así, uno vive bajo la palabra, como tal la palabra es la que le enseña a uno todo, ¿sí? En la iglesia, digamos, donde lo que ella está hablando, hay muchas cosas que sí son ciertas, que son bíblicas, pero hay otras que no. Por ejemplo, lo que ella está diciendo, me gustó ese muchacho y uno dice, ay no, eso ya es un pecado, entonces partamos donde hay un versículo donde habla Pablo de que todos somos pecadores, y mira, el mismo Jesús lo dijo, bueno no hay uno, solo Dios. Yo siento que hay negocio, yo lo digo y lo digo sinceramente, Todo a el mí mundo todo lo el ve tiempo, y es que como se ve y como es una realidad, porque a la hora la verdad las iglesias cristianas y evangélicas se mantienen de eso, inclusive la Ok. católica, porque la católica no recibe el diezmo tan marcado, pero recibe donaciones por ayudas a no sé qué, o por colaborar haciéndole publicidad a no sé qué, o no sé cuántas, de una Pero, otra manera se venden. Digamos Eso es una que- empresa, como tal las religiones se montaron Sí, como empresas. pero Y mire que Tú no, tienes mire, que pagar para que te mire
lo bauticen, descabellado. tú tienes que pagar para hacer la primera comunión. Mira lo curioso de lo que se está hablando, ¿sí? Ustedes sí sabían que, digamos, en la Biblia se registra una parte donde Jesús se pierde de sus padres y que duró 3 días y María llegó y encontró a Jesús en el templo. Eso lo muestran hasta en las películas. Borracho, ¿no? Y Jesús no estaba borracho. Sí, algo así, estaba ¿no? borracho. Antes leí la Tenía No 12 sé años, No sé tenía qué. 12 años. Pues si usted se iba a ir a los 8, Usted se iba a ir a los 8. ¿por qué Dios no va a poder tomarse un trago a los... Un vinito tranquilo. Un vinito. Un vinito. Van a los 12 estar a farro. Sí, claro, saliendo el restrepo allá está. Y tomando. Y viendo eso, María le pregunta, hijo, ¿por qué me haces esto? Y Jesucristo le responde, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces, cuando estamos hablando de negocios en la Biblia, estamos hablando de que la iglesia es un negocio. La iglesia se tiene que mantener. O sea, tiene que ser un negocio, o sea, no tan un negocio... Una empresa sostenible. Al punto porque es que me están brindando un servicio de todas formas. Sí, Hay una sí, persona, sí. hay una persona que está ya gastando tiempo, está Exactamente. Yo leyendo rayo- la Biblia para mí, edificar lo único a la que yo persona. puedo pagar es el cover, o sea, Sí, es mi de- cover. Exacto. Yo lo único que rayo es cuando se va al extremo, porque lo que pasa es que en las iglesias cristianas y evangélicas utilizan la palabra, como dice usted, Sí. o la Biblia, para generar ingresos para ellos únicamente sin ningún tipo de Por eso retribución. y por eso la palabra le dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es que ese es el tema, porque es que es más fácil usted decir o esperar a que tú me digas qué es lo que está bien, a yo tener que ir a buscar lo que está bien. Exactamente. Ese es el tema, y por eso la gente paga, y la gente de una u otra manera piensa que está sanando todo, porque simplemente pagó, dio el 10% de su salario, pero no sabe que a la hora de la verdad, ese man es un tramador, perfectamente. Hay iglesias que son, o sea, los pastores son muy bárbaros, güey. Sí. Digo, hay Sí, sí, hay enredadores, Yo he escuchado marica. en la 63 hay una que se llama Creciendo en Gracia, Creciendo en Desgracia. Un yo saludo digo. a Creciente en Gracia que nos Creciendo esté en escuchando. Gracia. Vamos a meter en un problema. Las demandas a este correo Sí. que va a aparecer. El pecado fue quitado. Ahora usted Sí. ya puede consumir, usted puede tomarse una cervecita, se puede ¿Qué tal? periquito, puede meterse con una prostituta, porque el pecado fue quitado. ¿Qué tal? ¿Dónde es O que sea, tú queda? lo dices así. En la 63. En Caracas. Creo que aquí al lado de Amarte. Estratégico, estratégico. ¿verdad? ¿Yo qué creo? Yo pienso que las personas creen su religión dependiendo de dónde nazcan y el entorno donde Sí, donde eso crezcan. influye bastante, Una ¿no? cosa que me gustó que ella estaba diciendo, le dijo aquí a su mercecito así fuerte, le dijo, ¿a usted qué le consta que esos 12 libros o esos libros, 66 libros que fueron escritos por hombres son verdad? No, sí, o sea, eso yo lo tengo muy claro y por eso yo no tengo ninguna afinidad con ninguna religión, sino que, y voy a citar una frase porque me hubiera gustado decirla a mí, pero yo simplemente decidí ser bueno sin el soborno del cielo, ¿sí me entiende? Decidí ser bueno sin el soborno del cielo, o sea, sin seguir ningún tipo de parámetro de Biblia ni nada, sino sabiendo qué es bueno, qué es malo, y detrás de ese camino es a donde yo voy, ¿sí me Sí, entiende? busca ser mejor Me- ser persona busca ser por una encima persona. de cualquier tipo de Sin religión o embargo, creencia. sabiendo tantas religiones, encuentro mi tranquilidad haciendo una oración, ¿sí me entiende? Orando y estoy no en un problema, en un día bueno, pienso y digo, bueno, ojalá que sea lo Qué que Dios bonito, quiera. qué bonito es esa parte que tocas ahí de la oración. Siempre es necesario uno tener una oración para comunicarse con quién. Y Pero- para que le dé esa paz. La ¿Cierto? paz, sí, pero pues eso como va que de... usted llega un momento como que, por más persona atea que uno sea, va a llegar siempre a un límite donde usted va a llegar a un límite donde usted va a acudir a la oración, sea por lo que sea. Pero es que mi tío Ujú. tiene un criterio diferente de lo que es dejar esa cosa en manos de otro. Sí, es que O sea- yo siempre he dicho, ¿a ustedes quién les dice que existe Dios? O sea, ¿por qué existe Dios? Para mí, y es mi punto de vista,
Para mí, Dios existe para la gente por algo que no se puede explicar o no se ha podido comprobar. La idea de Dios empezó cuando el hombre quiso darle explicación a las cosas. Explicación a por qué la lluvia, explicación a por qué el sol, explicación Y a hay por qué un reguero de dioses. no, porque la Porque siembra Dios no lo quiso creció, porque Dios no sé qué. porque es exacto. Pero es Entonces, porque también nos lo han venido inculcando. Sí, claro. Cuando no hay condones a la de Dios. A la de Dios. Marica, a mí me parece un acto irresponsable. A mí me parece un acto irresponsable Porque eso también es un pecado. decir que simplemente tú haces las cosas y eso es porque Dios quiere, o eso es porque no sé qué. Tú haciendes en un trabajo y te dicen, gracias a Dios. No, marica, gracias a usted que se levantó y que fue y trabajó y que la luchó para poder ascender. Pero weón. ¿cuántas Pero personas- tú siempre cuántas piensas que hay alguien personas allá hay? arriba que te dice, venga, yo le echo una manita Pero para ¿por que qué? le vaya bien. ¿Pero por qué? Porque Porque necesitas uno- depender de algo adicional. Pero es que si para mí eso me genera tranquilidad. Sí, lógico. Si la Sí, he escuchado tranquilidad, mucho esa teoría. si la tranquilidad de uno, si su tranquilidad depende de poner algo por encima de usted, está bien. Es como decir las personas que dicen cómo se creó la Tierra. Qué tema tan fuerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos objetos se chocan? ¿Qué hay? Una explosión. pues, Destrucción. Destrucción. Pero ¿Hay una detrás, destrucción? pero Pero detrás detrás de de eso la sí hay destrucción puede haber creación. creación, Exacto. el Big Bang. Pues es que Exactamente. está dicen, la teoría está una- religiosa, la que Ajá. hay. La que Esa Dios sí hizo. es que no- Adán, Eva, exacto, pero Esa está sí yo también no la- esa Mire qué cosa teoría tan científica en donde pues obviamente la creación de la Tierra fue por lo de el choque de las dos estrellas, El la Big Bang. masa, Pero es Sí, que que se empezó a Exactamente. formar una masa caliente que Y pues, yo es digo, el y núcleo yo que- hago una que pregunta, de ¿no? nuestra Tierra, Y ahí es entonces- donde yo me meto al rancho un poquito y digo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? empezando, o sea, Técnicamente la digamos gallina, que ¿Ah? empezando La por qué. gallina. ¿Y quién creó a la gallina? La evolución, la teoría Puede de ser. Darwin. La Yo no sé teoría eso. de la ¿Y qué fue evolución, sí. primero, la sangre o el corazón? Uy, esa no la había no estudié. Pero sigue siendo evolutivo. ¿Es evolución? Porque Sigue si el siendo corazón no evolutivo. funciona, Sí, es el una- corazón funciona con la sangre. Claro Si que no sí. hay sangre, no hay corazón. Pero de todas formas se considera como un ser vivo que ya, o sea, eso depende de un ser vivo. O sea, yo a lo que me refiero es al ¿Qué animal momento. no tiene corazón y qué animal no tiene sangre? No, todos, me imagino. Pero igual no todos los seres vivos son animales. Entonces, por ende, o sea, usted no necesita Sí, sí, sangre, sí, 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 usted tiene no razón. necesita sangre y corazón para ser un ser vivo. Bueno, sí. Porque tiene si no, razón. las plantas y todo el tema. Pero yo me son refiero seres a- vivos, ¿no? Exacto, sí. Pero ¿qué es más fácil? ¿Entrar en esa discusión de cómo se creó todo o creer que hay un creador que lo creó todo? Pero- más pero- fácil salirse creerlo. por la Ahí, derecha, ahí sí. está el Exacto. punto, Es mediocre. porque para muchas personas Dios es eso, ¿no? Es un creador y es una persona que también viene a darnos bendición, que también permite, porque permite la destrucción, al que le oran para que no vayamos al infierno, o al que le oran para que vayamos al cielo. Es el Dios que muestra la Biblia en el Antiguo Testamento, que permitió que tanta gente sufriera, que su pueblo sufriera, que no los defendió, que permitió, que fue un Dios de venganza, que es lo que muestra la Biblia en muchas De por ocasiones. sí, todos los dioses tienen una parte mala, ¿no? Es- la es- gran mayoría la son Biblia- creados por parte mala. Si en la Biblia entonces- miramos, vamos a ver que hay eso. O sea, no, Dios no es perfección. O sea, hay partes de que yo leo que yo digo, Dios, o sea, ¿cómo permitió Dios eso? ¿Cómo permitió que su Correcto. pueblo, cómo permitió que su pueblo sufriera de esa forma? O sea, ¿qué clase de Dios amoroso permite Como que su dijo- creación más amada como dijo la venga a gallina. sufrir? Como lo Ese van es a un sufrir. tipo de Dios. Como dijo la Para gallina. para otras personas, Dios es la naturaleza. Correcto. Para mí, Dios es el universo. O sea, para mí eso es el... Tú vas muy Yo enfocada quiero de a lo eso. que ella Eso, fuma. para mí, Tú no lo quieres. para mí Dios es el universo. O sea, yo no soy como Nano que dice, yo no creo en Dios, yo sí creo en Dios. Y yo sí le pido a Dios y yo medito y me enfoco mi energía en Dios, pero para mí Dios es eso, es una energía, una fuerza que es la que permite todo, que permite la vida, que permite que yo evolucione, que permite no lo todo eso. explica. Para mí es eso es Dios y para mí Dios es el universo. Eso Para no lo otras explica personas, nada. muchos científicos, para ellos Dios es matemáticas, geometría, y explican el universo y explican la creación, dicen todo tiene una explicación. Y todo lo explican mediante amigos fórmulas matemáticas, que realmente se puede explicar la creación y todo lo del Big Bang y todo tiene una explicación que no necesariamente tiene que ser la creación que dice la Biblia, porque creemos De eso los porque que- nacimos aquí en Colombia. Pero si hubiéramos nacido en India,
estaríamos creyendo en alguno de los 30 millones de dioses que hay en la India. Adorando Y, una por vaca. ejemplo, si hoy día un católico, porque es que las religiones no unen, las religiones dividen. Como la política. Y el que no es católico lo miran mal, y a mí en el colegio, como yo era testigo de Jehová, era lo peor. Uy, pero es Entonces- que te garra. Entonces ahí- Ir a golpear eso. ¿Cómo, no está cómo va a bien, llegar al marica. PRON así? A Es despertarlos que- todos los sábados. Marica, uno en Guayabao, yo estaba en Guayabao a las 8 de la mañana y hasta en pandemia me llamaron, weón. ¿Tú puedes creer eso? No. No, y entonces en el colegio me discriminaban, y entonces yo decía, ¿a qué clase de Dios amoroso adoran ellos que me discriminan a mí simplemente por no tener las mismas creencias de ellos? Entonces, la persona que nació en la India por no haber crecido en la religión católica y por no hacer todo lo que hacen los católicos, ¿se va a arder en las llamas del infierno? O sea, un niño que nació en la India va a sufrir porque no creció en la cristiandad, es cristiano, no es católico, no es evangélico, y por eso no, es de Por eso, acuerdo a María, hay un lo que tema- tú dijiste acá Ese es un ahorita. tema fuertísimo porque mira que ahí todo lo que estás diciendo lo habla prácticamente la Biblia. ¿sí? Porque es que mira que Porque la mira, Biblia- hay un Pablo que se sale de Israel, se sale de Israel porque él salió de ahí, de los judíos, y tuvo que irse para otros sitios. Y por Pablo fue que nosotros conocimos el Evangelio. ¿Sí? Pero ¿cuál es la religión más ¿Ves? reciente? ¿Cuál es la religión? Más ¿Cómo nueva. así? La más nueva, uy, no sé, los satánicos. La cristiandad no. La cristiandad, no, eso no es una religión. La cristiandad es la religión más Los nueva. satánicos también es una religión. La cristiandad, Sí, la claro, cristiandad, eso es una vaina, Es una eso es una secta. vaina toda loca. la cristiandad. Pero sí, ya está diciendo que los testigos de Jehová también era una religión y una secta. Es que todo lo que no Sí. sea las tres religiones principales que ahorita dije, me Pero equivoqué. ¿a Ahorita criterio dije, de quién? ¿A criterio de quién? ahorita dije que eran el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. No, las tres religiones principales no, el islamismo no es el hinduismo, el judaísmo y el cristianismo. Esas son las tres religiones principales. Y todo lo que se desprende de ahí, al criterio de no sé quién, dicen que todas las que se desprenden de esas tres son sectas. Pero pues, el tema del cristianismo ha evolucionado bastante, ¿no? mira, ¿cuándo nació Cristo? ¿Estamos en el 2021? O sea, hace Hace 2021. 2000. O sea, es la religión más nueva. Sí, claro, porque El de para atrás hinduismo hay- viene desde hace 4.000 millones de años. Sí. Es decir, que la Biblia es un texto que se desprende de esas otras religiones, y vienen muchas cosas del hinduismo y del judaísmo, están en la cristiandad. La cristiandad se pegó de esas religiones más antiguas para sacar sus creencias. O sea- Entonces, si tú ves, por ejemplo, no sé, eso de que Dios, Hijo, Espíritu Santo, ¿o ¿cómo se Sí. llama? Trinidad. La Esas cosas vienen de esas otras religiones, y todo lo que viene de la cristiandad viene desprendido de esas tres. Entonces uno no puede decir que es que eso lo dijo la Biblia. Sí, lo dijo la Biblia porque es que la Biblia viene de esas tres. Viene de despegándose, esas- viene de trayendo- esas- Pues sí, vamos a estudiar del- un poco, digamos, de dónde viene, digamos, de dónde viene la Biblia. Son unos libros que se encontraron hace un furgo de tiempo. Pero no hace 4.000 millones de años, que es de donde viene el hinduismo, es la religión más antigua. Pues con todo respeto, ¿qué hoja había en ese tiempo? En ese tiempo no había hoja. No, digamos No, que pero es digamos que voz, son cosas es que un ya voz se a voz. saben por Eso era- historiadores, eso era y eso de- ya se sabe que es. Exactamente, el Sí. tema es, eso viene de voz a voz. Cuando viene el pergamino, eso viene en un tiempo más acá, más adelante, ¿sí? Cuando ya comienzan a escribir en papiros estas personas y todo este cuento, resulta que eran rollos. Existen muchos rollos, demasiados rollos, porque las personas dicen, pero es que acabaron de encontrar uno. Hace poquito que pasaron allá y hicieron una excavación, encontraron uno. Que sí se puede tomar. Que se puede tomar. Que Eso sí no se era puede pecado, tomar. Y Eso que, no y era que venga mamita, que sí se puede. Es Digamos, que tú religión, crees ¿verdad? en el Dios que tú quieras creer. Porque, por ejemplo, lo que tú dices, que, no sé, la religión más antigua es el hinduismo. ¿Ellos en qué creen? O sea, ¿en qué Dios creen? ¿De dónde se basaron para Exacta- hacer su exactamente. creencia? Cada- Y estamos o sea, hablando, digamos, si nos- esas si religiones nos en vamos qué a se Egipto, basaron Egipto para... creía un poco de dioses, que el sol, la luna. Y de hecho se estrellas supone y que eso. de Egipto la arquitectura que salen de estas pirámides, no sé, hay un letrado, hermano, que dice que Es son traído. alienígenas. Ahí ya empezamos con otro tema. Alienígenas que vienen y les dicen, Ay, papi, que yo- esto se hace así, Bueno, tan, yo tan". pregunto, yo voy también por ese pregunto y lado, voy yo con por el ese lado. lado. Bueno, listo. ¿Y a quién de las personas o dónde hay un egipcio que puede interpretar eso? No, pues porque se lo llevó el COVID. Ah, No, pero son cosas que ahorita, Eso está bien, eso, no, son bueno. cosas que ahorita con la ciencia se han ido dando cuenta. Sí, claro. Que Hay venga, un poco más de, en de pleno, veracidad sí, en cada una de las Sí, teorías claro. que ellos sí, han tenido. en pleno siglo XXI, Sí, por con eso las creemos que se iba a herramientas que acabar en tenemos. 2000, en el 2000, perdón, qué pena. 2012. En el 2012 Los que se iba a mayas. acabar.
Pero a mí me parece muy egoísta Pero a mí sí me de una terminaron persona en el llegar a 2012 pensar. y se me acabó el mundo. A mí me parece muy egoísta de una persona llegar a pensar que somos los únicos de este Tal cual, universo. yo estoy Ah, completamente no. de Eso es acuerdo. huevonada. Ay, Eso es huevonada. otra vida. O sea, somos el No, planeta no sé. Tierra y somos minúsculos y ya, Sí, y padre, el es que universo no- es no hay- inmenso. eso es la O galaxia. eso me habla muy mal de Dios, weón. Pero ¿Se dio seguimos- pereza Ahora- crear más planetas, No, weón? el man lo hizo así, fue por terrenos. Así. Ahora, ese Dios en el que ese creemos, es- De ese pronto un hay tema- otro Jason en otro lugar del mundo, ¿no te has puesto a pensar? Lo que pasa es que es un tema re Los famosos déjà complejísimo. vu. Sí, sí, sí. O sea, sí. en ese tema es un poco más complejo porque, o sea, estamos hablando de una cosa de cómo creer, digamos, en la palabra de Dios, en la estructura y todos esos cuentos, pero cuando nos metemos más a la historia de Dios, de estudiar la deidad, que eso es lo que llaman el estudio, ay, se me fue el nombre. Pues es por Estudiamos falta a de- Dios. pero mira que, Eso es pero verdad. Cuando estudiamos a Dios, comienzan a ver las incógnitas más, porque Dios creó la humanidad. Pero sin ¿Quién embargo, creó a Dios? Exacto. Pues nadie pudo crear a Dios porque si no, no hubiera sido Dios. Entonces, ¿por qué Porque creemos es una en Dios? Dios. Correcto. Porque es un Dios. O sea, ¿quién es Sí, Dios? esa es una... Y la palabra habla de solamente un Dios y sus ángeles. Y si estamos creyendo, digamos, en un Satanás, Satanás no era un Dios, era un ángel. Ángel, sí. ahora, ¿Sí me eso es entiendes? lo que dice la Dios Biblia también. O sea, simplemente eso. volvemos a lo mismo, es lo que nos dice la Biblia. Pero si creemos en Dios, y bueno, digamos que sí, creemos que el Dios del que habla la Biblia es Dios. Que es lo mismo que dije ahorita. Es un Dios que permitió sufrimiento, que era un Dios vengativo, era un Dios. ¿Tú por qué crees que Dios te va a pedir un sacrificio de un carnero? O sea, ¿para qué quiere Dios un sacrificio de un Yo creo- carnero? yo creo que ¿Para qué quiere Dios la sangre derramada? Porque un Dios omnipotente, todopoderoso, Porque omnisapiente. necesita sacrificios. ¿Por qué no? necesita un sacrificio? Porque nada en la vida es gratis. ¿Por qué Dios quiere un sacrificio? Porque, Ahora, porque listo, nada es gratis. puede- O sea, yo lo digo por el criterio de que, o sea, sí, estás viviendo todo eso, pero de todas formas tienes que saber que hay alguien... pero ¿por qué un sacrificio? O sea, es un sacrificio. Sí, ¿Tú por porque qué no le das pide- al gobierno? ¿Tú por qué le pagas al gobierno impuestos? Yo no para le que, pago a nadie. para que nos mantenga Pero es algo que estamos estable. hablando de un Económicamente gobierno hablando, Económicamente y estamos hablando de un gobierno Y si estamos imperfecto. hablando de un No. Dios que nos está Estamos sosteniendo a hablando- nosotros porque por gracias a Dios tenemos trabajo, por Estamos- gracias a Dios tenemos esto, por esto Estamos hablando de un Dios perfecto que no necesita nada. Un Dios que es Que puede todo crear amor, todo. que es todo omnipotente Pero- y que Él no necesita nada. pero- Ahora, pero ¿por qué está- no pensamos pero está la que ética, ese Dios está tiene otros, que pueden haber seres que son, nosotros Este- somos inferiores a ese Dios, ¿no? ¿Por qué no pensamos que hay seres que pueden ser Uy, no, superiores a superiores Él? a Dios. sí, no, Porque o solo sea, creemos en Él. ¿Por qué? El tema es fuertísimo porque un Porque perro ese cree. es tu Dios. ¿Un perro cree? Pero si tú vas y le dices eso Pero a ¿por un qué no? hinduista, él te va a hablar de Pero un 30 perro millones cree. de Dios. O sea, Pero- pregunto yo, ¿no? Ya sé por qué, Sí, ya sé una por qué, nube. ya sé por qué, Sí. porque el man tiene que llegar cantidades, ¿sí me entiende? O sea, Sí, o sea, sí, sí, sí. Hay que dice ser tendencia. usted dice que Dios trabaja para alguien más. Entonces el man le están No, no pidiendo digo eso. producido. Es un, entre Resultados. comillas, Un si, producido, le están si el diciendo, Dios "Oye, del que ¿cuántos?". habla la Biblia es el Dios supremo y todos los dioses en los que creen los hinduistas no existen y no nada que ver, son dioses falsos, como dicen los cristianos, la cristiandad son dioses falsos. Lo mismo piensan ellos de este Dios, es un Dios falso. Los Sí, que puede existen ser. en realidad. Yo voy Volvemos a lo mismo, eso depende de dónde Claro. naces. Tú crees en el Dios en el que tú quieras creer. Exacto. Correcto. Sí, claro, las Ser personas una en Barbie. realidad creen en eso, o sea, en el Dios. O sea, A mí me pasa algo muy curioso porque cuando las personas dicen yo creo en Dios, yo le pregunto ¿cuál es tu Dios? Por lo mismo de quién es tu Dios. Sí. En mi respuesta, Sí, yo creo en mí. Ese es tu Dios. Sí, Pero porque se desafortunadamente, no, se pero está dando mala desafortunadamente vida porque... pues, tengo un mal Dios, weón, Pues, me harta y todo, weón, ¿qué hacemos? Ese Pero- Dios se lo lleva a usted, pero en la hijo de madre, madre. Pero, Pero si yo le pregunto, digamos, ¿quién es tu Dios? ¿Quién crees tú que es tu Dios? ¿quién? Para ¿Quién? mí, el Dios es el que me cuida. ¿Ya? El que si yo le hablo por allá me escucha, el que si yo necesito algo por allá, bueno, sí, ayude. Para mí eso es mi Dios. yo siento que necesariamente el ser humano necesita creer en algo superior a él para Exacto. poder sobrevivir. Sí. Esa es la base. Lo que dice Jason, para sentirte tranquilo. Exacto. Para Y sentirse- uno Que si para tú- poderse que si tú- descargar también de Exactamente, cosas, que si de tú necesitas responsabilidades. algo, necesitas Pero es que de todas formas Decirle. yo me descargo de responsabilidades, pero el que las va a estar afrontando soy yo. Exacto. Exacto. O sea, yo Independientemente simplemente usted le diga, digo, uy, por esta ayúdame noche, Dios, por pero esta usted le noche, toca madrugar mañana, weón. ojalá eso no cuaje.
Exacto, sí. Se nota que tiene un chicharrón ahí montado. Está próximo a un aborto. Sí, sí, sí. Pero exactamente, es con alguien con el que tú puedas como decirle lo que tú quieres, como no, venga. Y lo que no mire, puedes pues, compartir con alguien, con otra persona. porque de pronto es algo como muy íntimo, Sí, muy algo personal. muy de ti, Ujú. que tú necesitas es como de ti con tu Dios. De yo con yo. Exactamente, de yo, venga, miren, Que necesito ese es tal un punto cosa. muy importante, porque si es así, ¿para qué necesitas ir a confesarte donde un sacerdote? ¿Para qué De necesitas un acuerdo. intermediario? Tú De eres lo acuerdo. suficientemente importante para ese Dios, para que Correcto. tú tengas una comunicación directa con él, para que no necesites una Exactamente. mediación. Estaba Entonces ahí es donde, Es nada que más es- aquí en en el Colombia, nombre de Dios se ha matado mucha en gente. Colombia somos católicos porque vinieron y cogieron a nuestras Y mataron indias y a a manos nuestros indios. indios y los obligaron a creer en Jesucristo, No, en nos la cambiaron cruz, por les espejos, cambiaron su religión porque Por ellos adoraban espejos, ñe. al sol, a la Al luna, sol, esas lo que eran sus conocían, lo que creencias. veían. Vinieron y Esos les eran sus metieron, dioses. a las malas les metieron, violaron a nuestras mujeres, los mataron, nos robaron nuestro metieron oro femenino. y nos metieron el cristianismo. Que sí, era la religión católica, que ahora se han desprendido sí, sí. las religiones cristianas, pero todas vienen de ahí, del cristianismo, y todas vienen de guerras, de matanzas. Entonces, ¿dónde está el amor que se profesa? ¿Será No que hay no hubiéramos amor. evolucionado donde no lleguen Eso estos manes fueron a los meternos españoles, ¿no? No, Sí, los- estaríamos en taparrabo y yo estaríamos... haciéndole fuerza al Sergio Estaríamos Ramos, adorando el sol y a la luna, eso estaríamos haciendo y seríamos felices. Sí, en yo creo realidad. que Sí, la vida sería sí. un poquito más tranquila. Estaríamos Sí, tomando, con un bareto. estaríamos consumiendo, haciendo, Tomando la misma la paz. haciendo Haciendo ceremonias de sí. yagé. Estaríamos haciendo ceremonias de yagé. Ya que te metiste en ese tema, tú estuviste en ese tema de yagé, ¿no? ¿Y, Esa vuelta la que- violaron? ¿Ah? ¿Esa La vi- vuelta qué? Es que es muy loca, güey. Lo que está por encima de Sí, que, pero se el que quiere hace- bárbaro. yo quiero hacer viaje, pero me da miedo de que lo que aparece en los blogs de internet, de que Sí, da miedo. si uno se duerme, pues se Me lo da miedo, culea. o sea, a mí me fue bien, digamos, Sí, sí, sí. se a lo mí me fue culean a uno. bien, a mí me fue bien. Ay, porque qué usted- va. no. O sea, es que tú vas con gente conocida y confiable, o sea, Es ¿con que quién ves que te usted vas se va a a una ir? finca al Mergarta. sea, Obvio. No, no. pero en serio, hay un blog, o sea, mucha gente dice, y yo me hice el yagé, es un retiro espiritual, bla, bla, pero les pasan Les pasan cosas vainas adicionales. sexuales que el man... No, pues donde yo estuve no, o sea, yo creo que iba con gente seria, Normal. que iba a lo que iba. Digamos que es que eso se volvió moda y no es Sí, así sí. como tú lo debes tomar. Si tú vas porque es moda y porque quieres probar, no lo hagas. ¿Por Tú qué se tienes hace? que ir cuando lo sientas de corazón, que sientes que tu interior te lo pide porque necesitas una renovación en tu vida y necesitas una limpieza Sí. mental y espiritual. Si no sientes eso y lo que quieres es probar y la moda, no lo hagas. Teóricamente el yagé ¿Por viene qué? a ser un purgante. Pregunto, Es un yo- purgante, sí, es un sí, purgante, yo pero no pregunto, solo para claro. el cuerpo, sino espiritualmente. Si es, Es una si traba la esa es tu hijueputa, porque es que eso es un convicción. viaje Sí, sí, muy... sí, sí, eso que usted ser tiene una que pegar vaina un de viaje, locos. pero que ni Bueno, con Todo hongos. depende de la razón por la que lo quieres hacer. ¿Tú en ese momento cuando hiciste la toma del yagé, qué? No, yo ¿Qué sí sí? lo hice porque ¿Qué un sí? amigo ¿Pero me... qué sentiste como sí. tal? No, yo sí, Yo ¿qué estaba en sentí? una A mí me dio traba. miedo, la verdad a mí me dio miedo y juré que nunca más lo iba a volver a hacer, pero sí he tenido ganas. Lo que pasa es que me da miedo. Pero en eso, ¿qué te hacen? O sea, Lo que pasa es que es un alucinógeno. Es un Ah, alucinógeno. Entonces te pone a ver cosas. es un periquito Entonces, en polvo. mira lo que me pasó a mí, que en periquito esa en polvo. época yo me estaba saliendo de los testigos de Jehová y estaba con mi vida muy loca y muy loca. Entonces yo recuerdo que me lo tomé y al rato yo empecé a sentir que no podía respirar bien. Luego me fui para el baño porque a ti te mandan a llevar un rollo de papel higiénico y a irte bien preparado. Ay, que la- Entonces me fui para el baño y yo era... Ya, así eso. En ese baño. Yo era en el baño tratando de vomitar ahí agachada, abrazando el inodoro y yo veía, yo no podía vomitar nada, pero veía que el agua del inodoro era roja, como si fuera sangre, y daba vueltas. Y salían Y qué caras de hora, diablos. hey. O sea, salió una cara de un diablo y esa se dividió en 2 y luego en 4 y luego en 8 y eran muchas y daban vueltas y como están con la música ellos tocan una Sí, música, sí, sí. entonces al ritmo de esa música se movían los diablos. La música disminuía el ritmo y los diablos iban despacio. Iba Era rápido mera y guaracha y ya, yo me tanta sentía muy vaina. mal y pedí mucho perdón a Dios. En esa época yo me estaba saliendo de los testigos. Yo Yo le la decía a cagué. Dios que me perdonara por estar haciendo eso. Le decía que jamás lo iba a volver a hacer. Yo creía que yo estaba en el infierno. Yo decía, Dios mío, si el infierno y el purgatorio existe, estoy segura que es esto. Eso de Y yagé. se me hizo eterno. Yo quería que eso se acabara ya. Y yo sabía que yo era consciente de que era muy temprano, de que lo acababa de tomar. Y era consciente de que el efecto me iba a durar hasta la madrugada. Yo decía, yo quiero que esto se acabe ya, porque yo sentía que me iba a quedar así toda la vida. Uy, y no. para mí, yo me sentía en el purgatorio. Para mí era terrible. Terrible. Pero ¿saben por qué pasa eso? Pero y la conclusión de eso, ustedes Bueno, después ese de... fue, eso le llaman la pinta, entonces fue mi pinta.
habían muchas personas, entonces todos empiezan luego a comentar cómo fue su viaje o su pinta. Y todas eran trabajo. muy diferentes, habían gente cómo es que, su trabajo. que vivía Que se experiencias montó. divinas, o sea, cosas que, mejor dicho, lo máximo y querían volverlo a hacer. Yo no quería volverlo a hacer porque había sido feo, pero seguramente si mi pinta o mi viaje hubiera sido lindo, hubiera Debe querido ser. volverlo a hacer. Pero era la representación pero de ¿saben lo qué que, es de lo lo que que uno pasa? siente, ¿no? ¿Saben qué es lo Sí, que pasa? algo del Puede ser, interior. puede Y yo ser. me sentía muy mal conmigo misma porque en ese Exactamente momento me eso. estaban saliendo los testigos de Jehová O sea, y me sentía Tenías mal. una carga de... O sea, uno Sí. tiene que ir bien, o sea, Yo tranquilo. creo que la mente Juega ahí con un uno. papel Pues es que tú importante lo haces- porque tú estás metido, digamos en tu caso, tú estabas muy metida en el cuento de no, me estoy saliendo de... bueno, de La estoy grupo aquí. cagando, marica. Exacto, Sí. entonces Ah, tu sí. mente empieza a maquinar que lo que tú estás haciendo está mal, entonces te centras en eso. Tal cual. Tú decías, otras personas decían que era el viaje maravilloso, es porque en su mente tienen otra cosa Y totalmente lo que pasa es que tú distinta. tenías, en ese viaje tenías, era que estabas era condenada y conocías de cielo e infierno y, Sí. Estaba y re lo que se pepa. le vino, Sí. se Sí, le sí. vino fue con todo el... Tuvo el un choque, demonio. yo creo que Tú un choque de veías lo que tu pensamientos ahí mente que quería regué. que vieras. Ven, Bueno, y ahora, eso- la faltó fue interpretación perico. que el Taita da de eso es cuando tú tienes un mal viaje es porque estás muy sucia interiormente y te tienes que limpiar. Ok. Y cuando tienes un buen viaje es porque vas por buen camino. Esa es la Eso interpretación del del Taita. yaje, eso del yaje tiene una preparación, ¿no? Sí, y la idea es que lo hagas con indios amazónicos de verdad, porque como se volvió moda, ahora cualquiera lo cualquiera. hace. Y ahí es cuando yo he visto Pues noticias esa de gente misma que ha vaina de- muerto. Yo tengo yaje para mañana por si quieren. Imagínese. Gracias, gracias, gracias. Tuvimos una pequeñita pausa, pero entramos en el... volvimos. Volvimos con toda. Dijo el mago Kandu. Gracias, Copepi, gracias. Mira. Para que los vean, no digan que es que no hay gente que hay que hay público gente aquí que paga detrás para venir Para a ver entrar esto. a verlo en Aquí donde vivo. está. La gente VIP. Esta Sí, es la gente que es- paga para ver estos capítulos VIP. Si Las tú que quieres nos ser uno- patrocinan estas polas. si tú quieres ser uno de los que puede estar en vivo, aquí va a aparecer Neki, David Plata, para que Neki, puedas Navi comprar Plata tus nos puedes boletos. comprar polas y hacernos cualquier tipo de giro, invitación adicional, Claro que sí. patrocinarnos y demás. Lo más probable es que la próxima la hagamos en Huasca. Estamos programando para ver si vamos en Huasca, vamos a estar por allá. Sí, sí, haciendo A ver si un nos- capítulo. bienvenidos. A ver si vamos a tomar un yaje. A ver, A ver, demonios. que nos violen por ahí. No, pues digamos que el yaje sí es de pronto que hay que mirarlo bien, pero sí hay otras cosas como el temazcal. ¿Tú dónde que lo ese hiciste? El- El ¿El yaje, qué? ¿El qué? el temazcal. El yaje en la calera, en el hato. Pero Ay, no, que se tenía que ser con indios y no sé sí, qué, fue pero en la con un calera qué. taita, el taita Crispín, pero pues ¿Qué venía de Crispín? playa. Es un poco de libro, o sea, ahí. Mira, ya la está el pecueca así. Malo. Pero el Taita sí. Crispin. Así se Uy, pero llamaba. ese marica, ¿Quién lo nombró así? Le faltó creatividad para el No, nombre. sinceramente no sé el nombre si es, no sé si es inventado o si de pronto ese es el nombre del oye, no O de tengo- pronto me lo imaginé. No, pero era un taita auténtico, sí, era un taita auténtico. Co- ¿Y uno auténtico. cómo hace para saber que Pues es porque auténtico? en la parte de atrás Dice Bueno, original. mentira. En realidad, en Colombia. Madre Amazonas. ese Crispin tenía aquí una triple A así. en realidad yo no podría decir si es auténtico o no, yo le digo más por la apariencia física, sé que sí tenía cara y facciones Nah, de pues ser. yo también pero- tengo cara de indio y no Ah, sí, estoy eso sí. dando... Eso sí. Sí. Ah. Sí, vale. Y pues yo era la única persona nueva que lo estaba probando, los que ya estaban, venían de mucho tiempo haciéndolo ya, probando el yaje, haciendo las ceremonias de yaje. Sí, sí, pero bueno, no sé. cada digamos que- ¿cuánto uno debe hacer la toma del yaje? No, según eso la ya cultura? es va O en la persona. personalmente. Sí, eso es en la persona. Hay gente que lo hace ¿Cuánto te cobraron por eso? como 40.000 pesos. ¿Cobran? Eso Claro. fue, eso sí, Uy, claro. marica, cobran Eso por no trabajo. está bien, no es Droga. gratis. Lo que hablábamos ahorita, todo se tiene que sostener. Estoy perdiendo plata con su Claro. cara, huevón. No es que los manes están allá tocando los temas. No. Sí, sí. No, y lo que les Tenemos decía público, ahorita, digamos que el tema del yaje Es que se me algo- prendió el letrero de Ah, risas. pues, el de risas, el de Ya risas. lo apago, ya lo apago. No, ese tema sí es para de mucho cuidado por lo que las noticias Pues que es han que salido. y eso. Pero hay otras cosas como el temazcal. El temazcal es como una chocita que hacen donde uno te metes a sudar y la idea también es limpiar el Como si cuerpo. fuera un sauna. Sí, es como un sauna. Pues como yo todo sí lo- tengo muchas ganas de realmente hacerlo, pero... ¿Pero por qué? ¿Por pero curiosidad? Yo creo que tiene un 50-50, no, muchos aspectos, ya sea por moda, ya sea por curiosidad y porque la presión que uno vive en general, creo que al hacerlo voy a tener una respuesta a algo.
No, bueno, es por una experiencia, por tener una experiencia y Por poder una hablar de esa respuesta a algo experiencia. que de pronto ¿No, yo- no lo haría Hay Luis? personas- no, la ¿Por qué? verdad no, porque no, ¿Es una la droga? verdad yo no tengo necesidad de eso, o sea, yo soy Ay, el que ya. soy y ya. Y la verdad Ay, nunca ya. he pasado, no, fuera de chance, en serio. o los sea, cristianos no cuando tienen uno ve- humildad. Ah, ya. No, sí, no, la humildad ante todo, sí. Sí, exacto, o sea, como que Y tú es te más- limpias tu cuerpo, tu alma de la manera en la que tú creas ¿De qué está es hecho el mejor para ti. tema? Es una raíz sagrada del Amazonas. Y Entonces Marihuana. ellos la sacan, creo que la trillan. mezclan con otras. Y la mezclan con otras. Y pero, hacen el bareto. pero son esas personas que tienen ese conocimiento de esa planta sagrada y que lo hacen con esos hay un reggae de fines plantas que medicinales. son alucinógenas que Pues las son tratan Pues como- la de Claro, hongos, la de los todo. hongos, Sí, hay todo todo. eso. O sea, en Pues de realidad, hecho yo la- traje un... y les iba a compartir. Pero Vamos a hacer un viaje, pero no nos violen. Ah. no, pero sí. No, muchachos, en serio, realmente yo creo que es de los podcasts que más he disfrutado. Sí, yo también. Es un tema No que es a por mí me desmeritar gusta. los otros porque Uy. no es que lo digamos en cada capítulo. Entonces, Y uno cree que el tema es aburrido y no. No, el tema y es es rico, un tema rico. bastante extenso, tiene un montón de cosas y si se han dado cuenta, una cosita te lleva a la Sí, sí, otra sí. y abre muchas más cosas, entonces No, muchachos, en serio, muy rico haber tocado ese tema. Yo creo que aguantaba hacer otro con un tema un Yo poquito creo más allá. Yo creo que más allá, o sea, me gustaría Cielo y tenerlos infierno. de nuevo aquí en la mesa, en el set de grabación, pues, porque hay de dónde Hay de sacar dónde agarrar. un tema por todo lado, porque ella no se vacunó. Juli, ¿cómo te sentiste? no, bien, chévere, ¿Rico? me gustó, sí. ¿Vuelves a Por- acompañarnos? Sí, claro, cuando quieras. Uy, eso, Mayor sí. que- cuando Wow. quiera, cuando quiera. ¿Qué va a hacer mañana, Juli? ¿Nos dejan solos? No, qué chévere, Juli, que nos hayas acompañado, en serio, severa energía Y viejo Lucho, ¿cómo se sintió? No, bien, excelente, bien. Me No, gusta- porque eso es muy bueno los puntos de De vista de las Me gusta personas. que Lucho, estando pues en el tema cristiano, que tiene muchas cohibiciones, por decirlo de alguna manera, el man es muy suelto Sí. y es libre al pensamiento y realmente bacano que... Y que O sea, eso escucha es lo también que- a los demás. Pero ¿y Aleja qué? Ah, yo qué. No, Sí, yo ¿quieres- que sí quieres volver? ¿Yo qué? ¿Yo sí, qué? sí, súper agradecida. A mí sí me gustó mucho el Cuando tema. quieras Chévere vamos para porque- Huasca. por eso, Dormida y porque- trago es lo único que necesitamos. Porque fluye la conversación y me parece... a Pero mí no nos es vaya un a tema- violar. Es un tema que... Eso es una doble moral ahí que está Bueno, hablando. ya después miramos. No sé. ¿Lo de la violación o...? No entendí, me perdí. No, yo estoy ¿Qué hablando, pasó aquí? estoy hablando del tema que Nano sabe que a mí me apasiona mucho, aunque cualquier tema del que hablemos a mí me apasiona mucho. No la pongan a hablar de Entonces no, me parece que las religiones todos debemos como tomar lo bueno que nos aporta y tomarlo. Yo tengo un tío que es cristiano y digamos que toda la familia agradece mucho porque él era drogadicto y la familia de él Gracias a era eso. terribles y tuvo una vida muy dura mis primos y gracias a que él entró al cristianismo Ahí se esa vida desprende cambió. otro tema Entonces digamos que cuando una religión te hace ser mejor persona, por ejemplo a mí los testigos de Jehová, la familia también nos ayudó mucho, cuando eso te hace ser mejor persona y cambia tu vida para bien, es bueno. Entonces si eso te hace bien a ti, quédate ahí. Sí, sí, es sí, la total. experiencia de cada uno y cada quien está en un proceso diferente en su vida. Entonces a mí me gustan unas cosas, a otras. Radica más en importante es respetar la creencia. respetar a los demás. Exactamente. Eso es muy Si lo importante. que tú crees te hace bien, te hace sentir bien y crees que con eso le haces bien a las otras personas, pues sigue creyendo en lo que tú Sí, tal consideres cual. que es bien para ti. Si quiere traemos la cobija y seguimos hablando. Venga, porque el tema no lo quieren cerrar, no lo quieren soltar ni de riendo. De aquí va a salir otra hijo de puta temporada aquí solo. Sí. Listo, no. Como 7 capítulos. Como ustedes no editan. Entonces, Temporada 14. sí acepto la invitación Rápido para y una Furioso. próxima, sí. Realmente yo sí Rápido, espero rápido. que nos podamos Reunir nuevamente los 5. sí, A darnos duro otra vez con más argumentos. En un capítulo 2.0 que tú estés vacunada. Eso es otro tema que se llama discriminación y no pueden discriminar por no estar vacunado. Censurado el canal. Porque favor, hay me colocas leyes, aquí una ya hay pantallita leyes. Mira, no hay ninguna ley que te obligue a vacunarte, pero sí hay leyes donde prohíben la discriminación a las personas. Pero eso es una doble moral, ¿Me la están hijo de- discriminando a mí? Sí, claro, es doble moral. Es doble Eso lo moral. vamos a ver dentro de 8 días. Próximo capítulo. próximo En el próximo capítulo. capítulo. Discriminación. Agradecerles a todos, Nano, pues la gestión ha estado muy bien, en nuestro público no pagado y pues nada, esperemos vernos dentro de 8 días con otro capítulo. 15.
15 días. Así que 15 Uy, días pero porque 15 es que- días es que... No. es Me voy entre para, estoy de farrear. vacaciones y me voy para Bahía Solano a ver ballenas. Entonces vamos a grabar en Bahía Solana. Bahía Solana. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. Realmente esto es otro capítulo de Ya está servido. Espero genere controversia, que es lo que nos gusta a nosotros, y que nos sigan acompañando. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Gracias a Y ustedes. finalmente Buenas noches. ya está Ya está servido. Tararara.